que nos regaló una agüita. Vamos a orar, hermanos, y pedir a Dios de ayuda. Amado, damos gracias, Señor, de nueva cuenta por darnos este privilegio. Tenemos un lugar, Señor, protegido del mal afuera, Señor. Tenemos, amado Señor, este espacio, Señor, con comodidad para poder alabar tu nombre, y damos gracias también por eso, Señor. Algunos de los nuestros no tienen las mismas bendiciones y te agradecemos, Señor. Pero sobre todas las cosas te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy, Señor, adoramos. Gracias por permitirnos acercarnos a tu presencia, Señor, aún siendo pecadores. Por eso damos honra, gloria y alabanza al Rey y Señor nuestro Salvador, el reconciliador, nuestra propiciación, Señor. Gracias, Señor y Padre nuestro, por este privilegio tan grande de ser llamados tus hijos, que fuimos amados, Señor, y no solo amados, sino también adoptados. Qué glorioso, Señor bendito, poder estar en tu presencia como hijos amados. Te damos honra y gloria y alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, pero también por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, te rogamos que hoy nada ni nadie nos impida, Señor, darte una adoración genuina. Que nada, Señor, nos impida recordar quién tú eres, Señor. Te rogamos, amado Señor, que tú nos ayudes a poder entender y apreciar este día glorioso en donde nosotros te conoceremos más, Señor. Sabemos que ahí está la vida eterna, como dice tu palabra, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor. En Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer Juan capítulo 17, es nuestro texto de este estudio. Los que vienen por primera vez a estudiar con nosotros hoy, este texto lo leemos todos los miércoles en este estudio. Y vean por qué, hermanos. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Pueden bajar un poco ustedes el volumen de este micrófono? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Hermanos, imaginen, un poco más. Imaginen, gracias. Imaginen, hermanos, estar buscando desesperadamente la salvación. Supongamos que algunos de los nuestros o nosotros estamos con terror a la muerte. Sobre todo aquellos que están enfermos o avanzados en edad comienzan a pensar en la muerte. O aquellos que tienen hijos rebeldes o familia rebelde o gente perdida y pensamos en su muerte. Sabemos que hay un infierno y un cielo, sabemos que hay un Dios justo, que es amoroso, pero que va a juzgar a las personas por su pecado. Y nos desesperamos y sentimos terror y decimos: Señor, hay un infierno y yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero que Él vaya al infierno, que ella vaya al infierno. ¿Qué puedo hacer? Y la Escritura contesta: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué más podríamos pedir, hermanos? Aquellos que tienen miedo a la muerte, les digo, la vida eterna, hermanos, se encuentra en Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que la Escritura está declarando aquí. No está hablando acerca de conocer a Dios, hermanos, y quedar como siempre. No está hablando tampoco de lo que tú decías conocer cuando estabas bajo el yugo de la religión romana, que decías conocer a Dios, porque no lo conocías. No lo conocen, porque todo aquel que conoce a Dios tiembla, hermanos. Los que conocen a Dios responderán. Porque Dios no únicamente es amoroso, misericordioso, manso, paciente, sino que Dios también, hermanos, es justo y santo.
Es santo, triplemente santo, y eso tiene que hacernos temblar. La santidad produce temblor. Hermanos, meditando en esto, recordaba una enseñanza de un hermano que ahora descansa con el Señor, y él platicaba en su estudio acerca de la santidad y la justicia de Dios, y daba ejemplos tremendos, pero uno que me llamaba la atención bastante era uno que yo he estado meditando mucho en cuanto a lo que ocasiona el predicar justicia y santidad en las iglesias. Esperaríamos que el predicar la verdad provoque siempre el crecimiento de la iglesia, pero en ocasiones vemos lo contrario. Produce que la iglesia en ocasiones disminuye en número, por tiempos, porque disminuye y vuelve a crecer, y así es, hermanos. En el siglo XVIII sucedió lo mismo. Hubo un avivamiento a finales del siglo XVII, los años 1700, y el énfasis en la predicación, o el doble énfasis, era predicar justicia y santidad, el Dios justo, el Dios santo. Y era doble énfasis, hermanos. Lo que los predicadores predicaban es que el hombre era extremadamente pecador y que Dios era extremadamente santo y justo. A finales del siglo XVIII eso fue menguando, porque la gente empezó a tener terror, tanto que en el siglo XIX se le llamó a esa doctrina la teología del miedo. Entonces surgieron predicadores, hermanos, que decían que ese tipo de enseñanza o ese tipo de teología era una teología que procuraba miedo. Hermanos, estamos acá, si gustan dejen allá que abran. Que producía miedo. Es importante lo que te quiero decir, perdón que te lo diga así, se me hace ilógico voltear para atrás. Entonces, hermanos, esa teología que enseñaba bíblicamente la santidad y la justicia, para muchos fue una doctrina que provocaba horror. Entonces la denominaron la teología del miedo. Y surgió otro nuevo grupo de predicadores que inventó otro nuevo nombre para su teología, y era la teología de la crisis. Ellos decían que el cristianismo había entrado en crisis por culpa de aquellos predicadores que predicaban justicia y santidad de manera sobreenfatizada. El resultado es lo que vemos hoy en día, hermanos. Iglesias carismáticas, iglesias de la prosperidad, iglesias enfocadas solo en la bondad, en el amor, en los milagros de Dios, olvidando por completo la justicia y la santidad. Y por supuesto que esa enseñanza, hermanos, también la seguimos hoy viendo aún en las iglesias sanas. Si tú te preguntas el por qué aún nosotros en nuestras iglesias, conociendo la verdad de la Escritura, la aterradora consecuencia del que muere sin Cristo y todas esas cosas, ¿y por qué seguimos viviendo un tanto indiferentes? ¿Por qué algunos, sabiendo que hay un culto hoy viene más de la mitad, pero ¿por qué no viene toda la iglesia? ¿Por qué no están las iglesias llenas en las reuniones de oración? ¿Por qué el domingo es el único día que se busca? ¿Por qué algunos, aunque saben que está la verdad, huyen de las iglesias? Hermanos, porque la doctrina de la teología de la crisis que empieza en el siglo XIX siguió cobrando víctimas. ¿Por qué? Dice la Escritura, hermanos, que los demonios creen que Dios es Dios y que existe, y ellos tiemblan. Los demonios tiemblan ante su santidad, ante su justicia. Los demonios tiemblan ante la verdad, que no alcanzarán misericordia e irán al infierno por la eternidad. Y ellos tiemblan. Por eso este versículo de Juan 17:3 es tan profundo. El conocer a Dios te provoca temblar y no quedar indiferente. El conocer a Dios, hermanos, produce horror. No porque Él sea malo o perverso, no, hermanos, sino porque su santidad y su justicia producen en el hombre que lo conoce espanto, hermanos, terror. Esta doctrina de la crisis, o la teología de la crisis, que culpaba a la doctrina que ellos denominaron como la teología del miedo, ellos siguieron enseñando lo mismo, y algunos teólogos llegaron a decir que Dios tenía un lado oscuro, que tenía parte demoníaca, hermanos. Que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, algunos estaban intentando, luchando, hermanos, que el Antiguo Testamento desapareciera de la Biblia, porque el Dios de ahí era un Dios muy terrible.
porque ellos olvidaban la justicia. Recuerda que si definimos nosotros, hermanos, lo que quiere decir justicia, encontraremos en resumen que es que se le dé a cada uno íntegramente lo que merece. Que se le dé lo que merece. Hermanos, en Levítico 10, si no me equivoco, vemos a un sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Y Aarón, hermanos, recibió, no sé si recuerdan los que han estudiado en esas porciones, hubo todo un ritual para hacer la ordenación de Aarón. Sus vestiduras fueron blanqueadas para que resplandecieran y reflejaran santidad, hermanos, que fuera algo reverente. A Aarón se le dieron instrucciones estrictas de lo que era el sacerdocio. Sus hijos también llevan el sacerdocio, pero de pronto en Levítico vemos, hermanos, que dice la escritura que los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño a Dios. No dice literalmente qué es lo que hicieron mal, pero dice que presentaron un fuego extraño y de pronto los mata el Señor. Murieron. De pronto, hermanos, podemos imaginar a Aarón platicando con Moisés. Oye, Moisés, no es justo. ¿Por qué mis hijos han muerto de esa manera? Servimos a Dios y Dios les ha quitado la vida por ese error que cometieron. Por ese pequeño error, ¿cómo Dios llegó a quitarles la vida? ¿Por qué no les dio otra oportunidad? Terrible, hermanos. Terrible. Hermanos, vemos que el arca que el pueblo de Israel llevaba, se movieron. Moisés movió el arca y llevaban ellos el arca del pacto, hermanos, y de pronto ellos iban a caer a la tierra, los que llevaban el arca cargando, que eran los encargados de hacerlo, hermanos. Y de pronto el arca va a caer junto con ellos. Y uno de los hombres que va ahí, que no era encargado de tocar los instrumentos sagrados, por querer rescatar el arca, el trono de Dios en ese entonces, él tocó el arca y el Señor lo mató. Nosotros diríamos, oye Señor, pero es tu trono, ¿por qué lo matas si Él quiso que no cayera? El Señor prefirió que cayera al polvo en lugar de que una mano inmunda tocara el trono. Hermanos, para nosotros es como injusto de pronto que Dios haga alguna cosa u otra, pero nunca en la historia de la humanidad alguien ha sufrido injustamente. Solo Jesús. Nadie nunca, ni la cosa más horrenda que te puedas imaginar ha sucedido injustamente. Pero lo que pasa es que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la teología de la crisis. Abrazamos ay Dios, no exageres. Es por eso, hermanos, que en las iglesias sanas algunas familias o personas se van. ¿Y sabes de qué nos culpan a los predicadores? Somos muy duros, no somos pacientes, no somos amorosos como Jesús, no somos misericordiosos, no somos perdonadores. No, es que duro y duro y duro. Oye, ya. Hubo una señora que se acercó a un pastor, hermanos, una hermana, y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Estoy muy molesta con mi pastor. ¿Por qué? Dígame, pero... no tienes testigos, pero quiero atenderte. No hay quien más pueda venir contigo a acusar a tu pastor y yo no lo conozco, pero dime qué pasa. Pues es que yo voy a la iglesia con deseos de adorar a Dios, con deseos de alabarlo, con deseos de entregarle mi vida, pero el pastor solamente predica juicio y juicio y juicio y santidad. ¿A qué horas va a hablar del amor de Dios? Y el pastor le contestó, lo que usted necesita es arrepentirse. La santidad provoca repugnancia al verdadero Dios, hermanos. La justicia de Dios provoca en el ser caído deseos de no escuchar a ese Dios. Y quieren escuchar solo amor y misericordia, bondad, paciencia, prosperidad, salud. Hermanos, hemos visto las consecuencias, de seguro que están viendo y está bien, no voy a dar nombres para que no se atormenten, pero familias que se han ido de este lugar, hermanos, hoy en día están haciendo cultos en lugares independientes, sin sujetarse a ninguna iglesia, sin dar cuenta, sin ser supervisados, creyendo que las cosas las podemos hacer a la manera que nosotros queremos hacerlo. No importa, vamos a jugar a la iglesia, ¿les parece? Sí, allá no obedecíamos, allá no servíamos, allá no construíamos, pero aquí sin que nadie nos moleste vamos a hablar del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia, y todos nos amamos y todos nos queremos y Dios va a estar con nosotros. Mentira, hermanos. Le pondríamos a esa iglesia Icabod. ¿Recuerdas qué significa Icabod? Sin la presencia de Dios.
antes de continuar, a mí me gustaría mucho, hermanos, que nunca permitas, nunca, que el diablo llegue a creer tanto, a hacerte creer que el que escuches juicio y santidad es algo que ya no es para ti. Nunca permitas que la doctrina bíblica se te haga tan pesada que digas, ya me harté, yo quiero escuchar gracia, amor y alabanza y adoración. Eso es alabanza y adoración, hermanos. Porque si entendemos la perfecta santidad y justicia de Dios y nos vemos nosotros honestamente, hermanos, ¿qué mereceríamos? ¿En dónde tendríamos que estar? ¿Quién de nosotros merecería estar aquí sentado, sano, tomando un café, escuchando el evangelio, sonando la lluvia afuera? Ir a tu casa y taparte con una cobija y orar tranquilamente como si fuésemos en realidad el mismo Jesús. Nadie. Nadie. Hermanos, nadie ha venido al verdadero arrepentimiento si no ha sido por las doctrinas de la justicia y de la santidad triple y perfecta de Dios. Nadie. Porque todo lo demás que saca la justicia y la santidad y los pone o subenfatiza esto y sobreenfatiza en los atributos que son buenos para el pecador, aunque también estos son buenos, produce falsos convertidos. Preocupémonos cuando nuestra iglesia deje de predicar las verdades de la Biblia. En ese momento vete. Pero si tú estás siendo movido a irte algún día en tu vida, porque el Señor te está confrontando en tu pecado y te está diciendo la verdad, reconoce que hay una jauría, por así decirles, como lobos de demonios susurrándote, vete, 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 no te merecen. Hay un Dios que te ama y quiere abrazarte. No digo que esto no sea verdad, hermanos, pero uno sin la otra no puede suceder. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Jamás Dios ha hecho algo injusto, hermanos. Nunca. Aún lo peor, aún con los hijos de Aarón, sacerdotes escogidos, consagrados, hermanos. No sé qué error cometieron, pero el Señor no aceptaba errores de ellos. Y les quitó la vida. Aquel pobre hombre que quiso detener el trono de Dios, murió por haber tocado algo que no tenía que tocar. Por eso le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, que en donde estás es un lugar santo. Pero nosotros somos víctimas de eso. Por eso, voy, no voy, oro, no oro, leo, no leo. Entonces, esto me dice que estamos en apuros. Y estudiar la doctrina de la santidad y la justicia de Dios nos ayuda a, perdón Señor, me dormí por un tiempo, hay oportunidad todavía que vuelva. Vemos a Cristo y decimos, sí, hay oportunidad todavía, gracias Señor. Bendito Dios, hermanos. Es importante entender, hermanos, que la advertencia de la santidad no solo es una idea o un estándar del Antiguo Testamento, sino que también esta idea de la santidad se encuentra en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, hermanos. Miren, podemos ver un texto importante, Segunda a los Corintios capítulo 6, hermanos, si me acompañan. Tato. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Segunda a los Corintios 6, 16 al 18 dice, hermanos, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Precisamente, hermanos, reconociendo que Dios es santo y que nosotros somos santos, es apartarnos por completo de ellos. No está hablando de las personas, o que salgamos del mundo, hermanos, o que vayamos a un lugar a escondernos como los monasterios. No, sino que nos apartemos de la manera que ellos ven, de la manera como ellos oyen, de la manera en cómo ellos actúan, de la manera en cómo trabajan, de la manera en cómo aman, de la manera en cómo no perdonan. Y esas cosas
de la manera en cómo toman las cosas de Dios. Fíjate que un hermano, R.C. Sproul, que es un doctor en teología, un teólogo, hermanos, que Dios usó bastante, que está en el Señor, hoy descansando por gracia de Dios. Él llegó a construir un gran templo, hermanos. Parecía una catedral tipo gótico, inmenso, y algunos se enojaban con él y decían: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero él lo que quería era, sabiendo la corrupción del hombre y el poco deseo por ser santos y de ser consagrados a Dios, él dijo: yo estoy seguro que si construimos algo como esto, la gente por su carne va a ser más reverente a las cosas de Dios. Y es cierto. Es cierto, tú has visto qué pasa, cómo andan las gentes, los romanos, los católicos romanos. Están por el mundo, hermanos, afuera del expiatorio, de la catedral, toman, dicen maldiciones, hacen lo que sea, pero nada más llegan a las puertas de ahí y son transformados. Agachan la cabeza, se persignan, se van de rodillas, van, porque para ellos ese lugar es un lugar en donde Dios habita. Lo que este hermano hacía era: construyamos algo así para que las personas vengan aquí y den reverencia a Dios, se entreguen y estén en silencio, que los niños no estén gritando como locos, que las personas no se atrevan a levantar la voz mientras la palabra está siendo predicada, que vengan a un lugar en donde sepan que se está hablando de Dios. Pero él llegó a tener que llamar la atención a la carne de las personas para que así fueran reverentes. Obviamente no necesitamos eso, hermanos. Necesitamos entender que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, que el Señor nos ha permitido, hermanos, ser sacerdotes. Eso dice la Biblia, reyes y sacerdotes, que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, que nosotros no tenemos que amar más al mundo, hermanos, que nosotros tenemos que vivir en santidad, somos suyos. Es lo que he estado tratando de enseñar los miércoles, y te digo, imagínate que fuera verdad. Imagínate que en realidad el Hijo de Dios hubiera venido a la tierra. Imagina, vestido de hombre, un Dios eterno, poderosísimo, sin límite, y viene a la tierra, nació de una virgen humilde, nació en un pesebre maloliente con animales y bichos. Nadie les quiso abrir la puerta en ningún lugar porque era tiempo de censo y no había cupo. Entonces pues ahí métanse al pesebre ese que está ahí, al mesón, y ahí en pesebre, ahí que lo pongan. Es el Dios eterno. Imagina que Él vive en obediencia perfecta, tiene todo el poder, pero no se aferra a ser Dios en la tierra en cuanto a manifestación de ese tipo de poderío, sino se humilla a sí mismo, haciéndose obediente, y llega a la cruz, y ahí se pone en la cruz y muere y es castigado por su propio Padre por todos nuestros pecados. Y resucita y se aparece y anda con nosotros sirviendo, y después sube al cielo, prometiendo venir pronto. Y te digo, imagínate que fuera cierto. Tú me dices: pastor, pues es cierto. Pues por eso, hermanos, es cierto. Todo esto es cierto. Todo esto es cierto. Y si esto fuera un cuento, ¿cuál te gustaría que fuera la respuesta de aquellos que ese rey, que es Dios, rescató? ¿Cómo terminarías el cuento tú a tus niños? Si no, y ese rey poderosísimo vino a la tierra y murió y pagó los pecados de aquellos que lo estaban matando. ¿Cuál sería tu final? Y toda esa gente lo reconoció y vivió toda su vida obedeciéndole y amándole. ¿No? Sería el final, ¿no? O contaríamos: ¿y qué crees? Aún así la gente no lo estimó. Continuó igual. De manera religiosa asistía una vez a la semana a conmemorar su nombre, pero en lo oculto, lejos de los demás, ellos seguían pecando igual. No contarías ese cuento, ¿verdad? Sea traumático para tus hijos. Hermanos, es una realidad. Es una realidad, chicos. Alondra, Andy, Mati, Fer, Iván, Lalo, todos los chicos, Emanuelito, Isaac, Cami, todos los demás. Es una realidad que Jesús vino a morir por tus pecados. Fue verdad. Murió en la cruz.
Pensemos en esto, ¿cómo abrazan los niños? ¿Has visto tomas o fotos de niños con cáncer que van superhéroes y los visitan? ¿Sí has visto o no? Que se visten de superhéroes. Hay un doctor aquí famoso que se viste y los niños, ¡wow!, lo abrazan y, ¡oh, Batman, Superman! Hermanos, date cuenta del nivel de depravación del hombre. ¿Cuándo vemos ese sentir por Jesús? Que Él no es únicamente un héroe con capa, sino es Dios encarnado, hermanos. Y es asombroso. Entonces, esta advertencia de la santidad no es algo antiguo, no es algo del Antiguo Testamento, no es algo, hermanos, que ya pasó de moda. Nunca permitas que tu mente y tu corazón caigan en esa trampa. No, ya me harté, ya. De hecho, el camino, hermanos, de la iglesia es un camino que siempre va acompañado con la doctrina juiciosa y de la santidad de Dios. Porque lo necesitamos recordar. En cuanto lo olvidamos, empezamos a enfatizar sobre el amor, hermanos. Yo veo las consecuencias de algunas ovejas que se apartaron del camino, o algunos que estaban vestidos de ovejas y eran cabras, en donde los malos son aquellos que predicaban la santidad y la justicia, y los buenos son los negligentes rebeldes que no hacían absolutamente nada para la gloria de Dios. Y es contagioso. Comienza a hacerse contagioso y empiezan a traer la atención de aquellos que dicen, sí es cierto, no, Jesús no predicaba así. ¡Wow! Hermanos, si vemos la predicación de Jesús, verdadera, bíblica, si fuéramos a ese entonces cuando el Señor Jesús, por mencionar nada más una que tú conoces, volteó las mesas, sacó las cambistas, desató las cadenas o las cuerdas de las jaulas de los animales, no es un Jesús como ellos lo imaginan. Este Dios del Antiguo Testamento que mataba aún a su propio pueblo negligente, que quitaba la vida de sacerdotes, que ordenó a Moisés y Aarón con espada matar a los israelitas que adoraron ese monumento de oro, ese mismo Dios es Jesús. Es Jesús, hermanos. Y de Él nadie se burla. Y si bien ahora, hermanos, no vemos la consecuencia severa, eso tenlo por seguro. Ayer leíamos en la casa estudiando con los hermanos Monchi y Violeta, leía un texto de en Apocalipsis que lo leímos aquí en la serie de Marcos. Recuerda que los poderosos, los gobernantes, los ricos, engloba a los ateos, los rebeldes, los negligentes, correrán cuando vean que los cielos se enrollan como un pergamino y las estrellas caerán como los higos de la higuera cuando es sacudida, y correrán y le dirán al monte, monte, cae sobre nosotros, pero escóndenos de la ira del Cordero. El cristianismo moderno diría, ¿de la ira de quién? ¿De cuál Cordero está hablando? Del Cordero de Dios, de Jesús, hermanos. Él es Dios y de Él no se burla. Jesús no es pequeño, no es bonito, no es chistosito, no es hippie, no es bondadosito, no, Jesús es Dios. Y tenemos que ver a la luz, hermanos, de las verdades bíblicas quién es Jesús, porque si no siempre lo rebajaremos. Lo rebajaremos, hermanos. Hay versículos que pueden ser malinterpretados, como ya no me llamen Señor, llámenme amigo, porque ahora las cosas se las he revelado, entonces es mi amigo, y empiezan a bromear. Y por eso vemos que el púlpito se usa como una payasada, hermanos, como una obra de teatro, o gente irreverente, hermanos, llenos de modernismo secular, horrible, sin reverencia, buscando a Dios como un amuleto, como para que les vaya bien en su vida, o como para que sus negocios prosperen, o para los milagros. No es Dios, y todos esos tendrán que dar cuentas ante el Dios verdadero. Es por eso que vemos vidas de seres cercanos a nosotros, y no por decir que somos mejores que ellos, no, hermanos, no quisiera vernos mejores, peores aún, pero hay doctrina y eso es lo único que nos rescata, el evangelio, no es que seamos mejores, pero vidas de hombres cristianos y cristianas que llevan años en el cristianismo sin fruto, amargados, perdidos en los vicios, en adulterio, en fornicación, y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Llevan 20 años, 15, 30 en Cristo y están cada vez peor. Señor, ¿no tienes poder o qué? No. Lo que sucede es que ellos adoran a otro Señor, a un Señor distinto, a un Señor así como amigocho, como debilón, así como medio ciego y como que no hay problema, que solo salvó por gracia y sigan igual. No, hermanos, el Dios santo santifica, el Dios justo nos hace justos.
Eso es algo muy bueno, es alentador para nosotros que somos pecadores, hermanos. El Dios justo obra. Mira 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjate que dice, importante en cuanto a la responsabilidad: limpiémonos de toda contaminación de la sangre y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? ¿En qué? En el temor de Dios. El Dios santo produce temor. Hermanos, este mismo pastor que está con el Señor platica una historia y dice: yo un día escuché en un seminario en donde él enseñaba bíblico, escuché que un joven se enojó con Dios por alguna muerte de un familiar o algo y le gritaba: si tú existes, que me caiga un rayo, gritaba. Y el hermano dice: yo me alejé de temor de lo que estaba haciendo. Al día siguiente vi su cadáver. Hermanos, probablemente eso no sucede siempre. Vemos gente muy irreverente que se la pasa ofendiendo a Dios. Hay un festival homosexual que lleva el nombre del Señor Jesús y ellos ganan un premio a ver cuál es el Jesús más afeminado. Y hacen cada locura, hermanos, usando el nombre de Jesús. El mundo lo odia. Aún, hermanos, en las mismas iglesias cristianas, la santidad y la justicia, es decir, santidad, recuerdes que Dios es completamente apartado, diferente, incomparable al resto de su creación, es tomado mal. La gente tiene aquí en su mente, ¿recuerdas? Fobia por el verdadero Dios. No quieren reconocer. El ateo es ateo no porque no crea, sino porque no quiere creer en el Dios verdadero. Su misma mente, su corazón de piedra, da testimonio de que Dios existe. Y ellos dicen: yo no quiero conocer a Dios. Y lo mismo las personas, hermanos, que escuchan y se apartan, están en un riesgo de apostasía horrible, aunque sé que esto es chile a sus ojos. Apostasía es aquellos que comenzaron a hacer una vida cristiana, conocieron la verdad, la escucharon, la vivieron, cantaron, estudiaron, pero cuando conocieron al Dios verdadero dijeron: mejor no. Es apostasía. No es que eran cristianos y dejaron de ser, nunca fueron, pero empezaron en el camino. Y cuando conocieron al Dios verdadero que produce temor, se fueron. Una de las ayudas más grandes que nosotros tenemos para esto, hermanos, es que la misma Escritura dice que le temamos. Por eso dice que nos perfeccionemos, hermanos, a nosotros mismos. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Obviamente aquí no está atribuyendo el esfuerzo a mí. Insisto, ayer leía con los hermanos en el taller de evangelismo. Mira cómo el apóstol Pablo da la clave. Pedro también, en 1 Pedro 2, pero no tocaré ese texto porque este es más claro. Efesios capítulo 6, si me acompañan rápido, no quiten su dedo de 2 Corintios, o a menos de que sean hábiles para cambiar pronto. Pero dice 6:10: por lo demás, hermanos, quiere decir todo lo que acaba de decir atrás en toda la carta desde el capítulo 1. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dices: ¿y eso qué? Fortalécete ¿en quién? En el Señor y en el poder de ¿qué o de quién? De su fuerza. Y número 3 dice: y vístete de toda su armadura. 6:10, Efesios 6:10. Fortalécete en el Señor, en su fuerza y con su armadura. Aquí por completo nos dicen: no con tu fuerza, no con tu poder, no con tu armadura. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios esto, lo está diciendo así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Podríamos ir en Cristo, con su poder y con su armadura, perfeccionándose en santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Hermanos, esta expresión carne, de la porción C del versículo 1, capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne. Esta palabra carne viene de la palabra griega sarx, que en este contexto probablemente se refiere a nuestros cuerpos físicos. La frase de carne y de espíritu se refiere a la totalidad de quienes somos. Límpiate en total. Eso es pensar en Cristo. Una de las cosas que el apóstol Pablo sugería era: yo veo la cruz de Cristo. Cada vez que estamos tentados a no ser reverentes con la vida que debemos manifestar, hermanos,
por Cristo, cada vez que no quiero perdonar, cada vez que no quiero amar, cada vez que no quiero ser generoso, amoroso, predicar, pienso en Cristo. Hermanos, es provocar a mi cuerpo un deseo que no quiere tener. Es como la lectura bíblica o la oración. Ninguno de nosotros, o es muy raro que eso pase, sí nos ha pasado, pero ninguno se duerme diciendo: Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me levantes a las 4:30 de la mañana, porque quiero leer todo un libro completo, Señor. Quiero arrodillarme 1 hora, clamar solo adoración y acción de gracias, Señor. Solamente. Ninguno amanece así. Todos luchamos. Todos tenemos las prioridades, hermanos. No puedo llegar tarde al trabajo, pero sí puedo dejar de leer la Biblia. Y aún en nuestra corrupción podemos autojustificarnos con tal cosa. ¿Qué hacemos? No estamos dándole la honra a Dios que Él merece. Y nosotros decimos: no tiene tanto malo, porque según nosotros Él no es tan justo, tan santo. Entonces la exhortación de pensar en la santidad es que el apóstol Pablo y todos los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento recuerdan al hombre qué tan depravado es y recuerdan qué tan santo y justo es Dios. Si no hemos sido consumidos es solo por Jesús, hermanos, pero eso no quiere decir que dejará de haber consecuencia. Siempre que hay una justificación, una autojustificación por algo que yo no hice para la gloria de Dios, siempre tengo que detenerme y hacerle caso a lo que Pablo dice: hermanos, por las promesas de Dios, límpiate de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. Oh mi Dios, perdóname. ¿Cómo te cambié por esto? ¿Cómo te cambié por el otro? ¿Cómo permití que mi carne gobernara y pecara? ¿Cómo me olvidé de tu santidad? El problema se resume en que nos olvidamos de la santidad de Dios. Pues poquito. El hermano exagera mucho, no es para tanto, hombre, ni que Jesús no hubiera muerto ya en la cruz. Ese es el pensamiento que tenemos y tenemos que luchar en contra de eso. Él no ha dejado de ser santo y justo, hermanos. Y no porque Jesús murió en la cruz, Dios ya no es justo y santo. Triplemente santo. Entonces, hermanos, debemos esforzarnos. Escucha bien, hay responsabilidad. Toda doctrina que quiera evadir la responsabilidad del hombre le llamaremos una doctrina demoníaca, porque el Señor no hizo títeres o robots, sino el Señor sopló vida para que vivamos como vivos, no como muertos. Ahora podemos responder, hermanos, por supuesto que nada de esto robará la gloria a Dios, porque Él es el que dio la vida. Él dio la vida, hermanos. No. Si aún una madre llegaste a escuchar diciéndole a su hijo: tú te me debes a mí, yo te di la vida, ¿no? ¿Cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios, hermanos? ¿Alguna mamá ya aplicó ese gancho o no? La palabra perfeccionado, hermanos, en este versículo 1 del capítulo 7, la segunda carta a los Corintios, se traduce del verbo griego epileteo, y significa completar o lograr. Completar o lograr. Y eso está, hermanos, muy relacionado con Filipenses 4:6, que es un texto que nos gusta a todos. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. En cuanto al gozo en medio de la tribulación, en cuanto a la fuerza en medio de las debilidades, en cuanto a el poder aniquilar los deseos de la carne cuando estoy siendo tentado por mis propias concupiscencias, puedo vencer, puedo vencer, puedo vencer, puedo vencer, puedo vencer. La frase, hermanos, perfeccionado en santidad, que dice el apóstol Pablo, se refiere a nuestro crecimiento en santidad personal. Negativamente se refiere a limpiarnos del pecado que nos contamina, hermanos. Positivamente se trata de esforzarnos hacia mayores grados de santidad, a semejanza a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Recordando que todos mis pecados ya fueron puestos en la cruz de Cristo. Algún hermano daba el ejemplo, no recuerdo qué es, cuando los cristianos no están en santidad o buscando ser coherentes en la vida cristiana por quién es Dios. Es como si llevaran un muerto en su espalda.
y estás caminando todo el tiempo con un muerto que apesta, que te pesa, que no quieres traer, pero que basta con que quites sus frías e inertes manos y lo sueltes. La Biblia no dice que nos crucifiquemos. Algunos enseñan eso. La Biblia dice que ya fuimos crucificados juntamente con Cristo. Podemos, hermanos. Por eso Pablo no está hablando de que nosotros nos limpiemos de nuestro pecado como tal. La sangre de Cristo nos limpia. El apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, que nosotros debemos esforzarnos hacia mayores grados de santidad o semejanza a Jesús. La motivación para hacerlo, hermanos, no solo el amor de Dios manifestado, porque algunos piensan que si enfatizo, les advierto, estoy enseñando santidad, por eso estoy enfatizando en santidad, pero tengo la idea siempre bíblica que santidad, amor, misericordia, bondad, gracia, justicia, ira, están al mismo nivel en Dios. Él no es más santo que justo, ni justo que misericordioso. Aunque si bien es un atributo santo que se repite 3 veces, recuerda que es la base de todos los atributos, pero está al nivel de los demás. Él no es más amoroso que justo, que lleno de ira. Hermanos, la motivación que tenemos nosotros no solo es el amor que Dios manifestó en Jesús, sino también nuestro temor o reverencia a Él. Si nosotros somos movidos solo por la idea de que Dios es amor, hermanos, nosotros sabemos abusar bien del amor. ¿Cuántos no hemos sido grandemente amados y hemos pagado con otra moneda? ¿Cuántos hijos de aquí no fuimos rebeldes con nuestros padres, aunque nuestros padres daban todo por nosotros? ¿O cuántos hijos de nosotros no son rebeldes, aunque nosotros damos todo por ellos? Si únicamente nos basamos en el amor de Dios, nosotros vamos a hacerle un mal siempre al Señor en nuestro actuar. Pensemos en amor y pensemos en su santidad, para que eso nos provoque temor, temor, temor. Él está en todo lugar, Él escucha todo, Él ve todo, Él lo sabe todo. Él está todo el tiempo acompañándonos, no solo para cuidarnos, que es la moda de los rebeldes. Él está conmigo para cuidarme, Él me ama cuando nadie me ama, cuando todos me abandonan, Él está conmigo. Es del diablo eso, hermanos. Al contrario, Él te ama, por eso te disciplina. Él está contigo para corregirte y sacarte del camino en el que estás. No es solo el amor. El amor verdadero está lleno de justicia y la justicia está llena de amor y nos va a llevar a tener temor. No es el temor de un asesino, es el temor de un Dios todopoderoso, hermanos, que no puede ser burlado jamás. Miren Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hoy nos traemos las hojas de las notas, chicos, pero quiero felicitarlos, aunque algunos exageraron un poco y no lo hicieron del todo bien, se esforzaron y qué maravilloso cómo Dios les va a estar enseñando a través del ejercicio de las notas. Bendito Dios, me sorprendieron, aunque ya tenemos un ganador, después lo digo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 17 dice, escuchen bien, hermanos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Date cuenta, qué belleza. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sean también vosotros santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, si tú dices que eres cristiano, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces, si tú sabes que sin acepción, es decir, no tiene preferidos y le dice, bueno, él es mi preferido, no importa que esté caminando en rebeldía, no importa que mi hija sabe de mi verdad y no se sujeta a su esposo, no importa que mi hijo sabe de la verdad y no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no importa que los hijos saben que deben honrar a los padres para que tengan largos días en esta tierra y les vaya bien, yo a ellos los estimo. No importa que roben, no importa que vean pornografía, no importa que adulteren, no importa que forniquen, no importa, yo a ellos los quiero tanto que los perdono. No, hermanos, ese no es Dios.
Este Satanás que te ha hecho creer la mentira, él es el padre de la mentira. Ese es el tipo de artimaña que Satanás usó en el huerto del Edén con Eva. ¿O qué crees que llegó y le dijo: hola Eva, soy el del malo? Él llegó y le dijo: ay, no te preocupes, Dios es más amor que justicia. Eres su hija amada, ¿tú crees que no te va a perdonar? Ándale, dale, Adán, ven, jálale la rama para que Eva alcance. Así obran. Y Adán y Eva: ay, Dios tan amoroso, tan bueno. Nunca caigas en el error de cansarte de la santidad y la justicia de Dios. Nunca, hermano, grábatelo. Y los hombres de aquí debemos de grabar: nunca voy a cansarme, nunca voy a cansarme, nunca voy a cansarme. Es la verdad, lo necesito. ¿Para qué me hago? Si yo sé quién soy. Necesito la exhortación, hermanos, porque de lo contrario vas a ser seducido a la mentira, a la casi verdad. La casi verdad es verdad. Por eso Spurgeon decía: discernimiento no es diferenciar entre la verdad y la mentira, sino la verdad y la casi verdad. Eso es discernimiento, hermanos. La verdad y la casi verdad. Por eso dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no te conformes a ser como otros creyentes, hermano. No te conformes y no apoyes a otros creyentes que están en rebeldía a la santidad y la justicia de Dios. No te conformes con tu propia vida que te dice: no es para tanto, no te entregues tanto, no des tanto, no ayudes tanto, no ores tanto, no leas tanto, no vayas tanto a la iglesia. Es mucho, Dios no quiere eso. O algunos decía el miércoles pasado que usan de pretexto: hermano, tu primer ministerio es tu familia. Ay, sí es cierto, quedémonos a ver la televisión, hoy no vamos al culto. O ay, qué lejos está, no, para ir para allá, por Dios, ay, no, hombre. Por Dios, el Dios justo y santo, que me dio piernitas y salud y unos centavitos para pagar un taxi, un camión, un Uber o poner gasolina. Ay, no es para tanto. Dios me entiende, Dios me ama. Salgan de esa mentira, hermanos, urgentemente, antes de que te vayas entenebreciendo y se te haga un callo de mano de boxeador sin guante. Ten cuidado, hermano, ten cuidado, ten mucho cuidado. Por eso dice el versículo 17 de esta carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si tú sabes que Él juzga todo lo que ves, todo lo que hablas, todo lo que dices, todo lo que haces, lo que no haces, aún sabiendo que Cristo fue humillado de la peor manera en la cruz, y sigues igual, cuidado, ten temor de Dios. Ten temor de Dios, que puedo platicarte algunas historias en la Biblia de aún sacerdotes o amados suyos o aún hijos y tantas cosas que el Señor quitó para recordar: creo que se les olvidó que soy justo y santo, voy a dar algo. Y si alguno, hermanos, pensara: no, pero eso es horrendo, es un Dios que no. ¿Qué acaso vamos a altercar contra Dios y le vamos a decir: ¿qué haces? ¿Qué acaso alguno diría: oye, pero es muy severo, ¿no? Hermanos, el mismo R.C. Sproul decía: le dio, hermano, un ataque de asma, tenía el oxígeno, y le llega una pregunta: y ¿por qué Dios ha sido tan severo con la humanidad por solo una rebelión de Adán y Eva? Y Sproul se molestó muchísimo y dijo: severo ha sido con nosotros cuando nosotros merecíamos ser fulminados, deshechos, que nosotros no mereceríamos ni comer, ni dormir, ni tomar, ni abrazar, ni besar, ni embarazarnos, ni nada. ¿Eso dices que es severidad de Dios? ¿Llaman ustedes nuestras vidas un castigo severo de Dios, hermanos? No, salgamos de esa mentira, hermanos, porque está a la orden del día y tocará tu puerta, si no es que ya la ha tocado. Y hemos visto que ya ha tocado la puerta de otros. Y si tú preguntas por qué se han apartado, obviamente no van a decir que de Dios, porque Dios está con ellos, pero van a decirte porque ellos quieren ser perfectos, se creen perfectos, ellos enfatizan mucho en la justicia, en la santidad. Yo creo que Dios no es así. Yo creo, yo pienso, yo digo: de los tales apártate y ni comas con ellos. Solo oremos misericordia. Es una realidad, hermanos, se trata de la eternidad.
quien murió no es un animal, ya no es un borrego, no es una paloma decapitada. Quien murió en la cruz es el Hijo de Dios, hermanos. Aunque nos familiarizamos con esto y se nos hace normal, nunca debemos perder el temor de Dios. Nunca, nunca, nunca. Fíjate lo que dice Pedro: conducíos en el temor. ¿Cuándo dice? ¿Todo qué? El tiempo. ¿De cuándo qué? De tu peregrinación. ¿Cuál peregrinación? Toda tu vida. Todo el tiempo, en toda tu vida. Condúcete en el temor de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Ya fuiste rescatado, ya fuiste hecho nuevo. No vayas a conformarte a vivir otra vez como el mundo vive o como los tibios viven. Esfuérzate, recuerda que tú eres distinto. Y solo para que te motives, recuerda que aquel que sabe todo juzga según la obra de cada uno. Teme a Él, teme a Él. El significado de justo, hermanos, la palabra justo se traduce del término hebreo tzadik, tzadik, y la correspondiente palabra griega dikaios. Y ambos términos, tanto la del hebreo como la del griego, hermanos, denotan la rectitud, la justicia, la corrección o la excelencia moral de Dios. Cuando hablamos de la justicia o Dios es justo, no tenemos jamás que compararlo con la justicia del mundo. Esta es perfecta rectitud, es excelencia moral, hermanos. Y según las Escrituras, Dios es absolutamente, no totalmente, absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfectamente consistente con lo que Él es. Ojo, por si aquí hay alguno que piensa que Dios se equivocó algún día con algo. De hecho, los ateos tienen dos acontecimientos que aborrecen. Uno es los horrendos acontecimientos a los cananeos, muerte de miles de personas, algunos dicen millones. Y la otra, el diluvio. ¿Por qué Dios hizo eso? Otro argumento también de algunos de nosotros podría ser es, ¿pero qué va a pasar con los pobres africanitos y algunos que no escuchen el evangelio? Pobres de ellos, o sea, ¿por qué Dios es malo? Sobre todo cuando escuchan la doctrina de la expiación limitada. Expiación limitada, para los que no conocen, es que Dios tiene un pueblo y solo a ellos va a salvar. Si dices tú, ¿qué? Ok, ¿cuántos pueblos tenía Dios en el Antiguo Testamento? Qué injusto, ¿y por qué no tenía otros? ¿Por qué no los filisteos? ¿Por qué no los caldeos? ¿Por qué no los amorreos? ¿Por qué no los amonitas? ¿Por qué nada más Israel? Pues, ¿por qué tú preguntas al Dios supremo? ¿Qué acaso eres tú alguien para hacerle frente y decirle, oye, ¿es Dios? No. ¿Qué nivel de depravación humana, ¿no, hermanos? Yo hace rato tocaba un ejemplo que he tocado muchas veces. Es como, imagina una pequeña hormiga discutiendo contigo, ¿no? Es más, imagina todo el ejército de hormigas ahí en su orificio y gritándote, ¿no? Enojadísimas contigo. Hermanos, y ese no es ejemplo. ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes el tamaño de Dios? No tiene tamaño. ¿Sabes el poder de Dios? Sin límite. ¿Sabes la justicia? ¿Sabes que el decir que Él es justo es que Él le va a dar a cada uno su merecido? Y aquellos que digan, pero estás equivocado, porque Cristo mi Señor ya pagó por mí. Si tienen esa idea, debes examinarte si realmente, en realidad, la sangre de Cristo ha sido rociada sobre ti. Porque los que han sido rociados con la sangre de Jesús no aprovecharán esa gracia para continuar igual. Al contrario, se aferrarán e intentarán vivir de una manera que agrade al Señor, hermanos. Te esforzarás, desearás. Probablemente no siempre lo lograrás, pero el Señor te dirá, lo intentaste todo el tiempo y yo lo sé. Yo sabía que hacías. Entonces, hermanos, el decir que es justo es que Él es absolutamente justo y todos los acontecimientos que han sucedido en la tierra han sido justos, aún el peor. Hermanos, aún los tsunamis, los
las erupciones volcánicas, las explosiones el 22 de abril, las torres gemelas, todo lo que Dios ha permitido es justo. Nadie podría decir, oye, pero ellos eran gente buena. Aún le dijo a sus discípulos estas cosas, hermanos. No hay absolutamente nadie que pudiera decir que no merece un castigo de Dios. Nadie. Y escucha de nuevo, todos los actos que Dios ha permitido, que ha hecho en la historia de la humanidad, han sido justos. Justos. Porque la paga del pecado es muerte. Todos han pecado y están destituidos de su gloria. Por eso sabemos misericordia. Recuerda, misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Y gracia es que recibimos lo que no merecemos. Hermanos, el decir que Él es justo en la justicia de Dios, es decir, que no hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Nada equivocado ni incorrecto. Nunca nada ha sucedido sin querer o le salió mal a Dios. Él no tiene opciones B. Todo es perfecto y justo. Él nunca será o nunca hará algo que justifique una acusación de su maldad. Tú hiciste, Dios. Algún día te dije que alguien me dijo, pues yo creo en Dios y todo, pero con que no se meta con mis hijos porque ahí se las ve conmigo. Wow. ¿No es misericordioso acaso Dios? Esa persona sigue respirando todavía, hermanos. Hermanos, sus obras, sus decretos y sus juicios son absolutamente perfectos. Y en aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, escucha, en aquel día cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados para ir al infierno inclinarán la cabeza y van a declarar, tú eres justo, Señor. Aún los condenados, ninguno en el infierno dirá, ¿por qué yo estoy aquí? Y aún los santos dirán, Señor, yo merezco estar allá en el infierno. Yo no merezco estar aquí en el cielo. Cuando el velo se caiga por completo y nuestros ojos sean abiertos y veamos tal como Él ve. Porque el pecado no nos permite, hermanos. Por eso es importante recordar el Salmo 51, el devocional de hoy. Bueno, envío 2, creo que a la mayoría de ustedes les llegó. Lean el Salmo 51. No únicamente, hermanos, dice el pastor Paul David Tripp, no únicamente como una oración de arrepentimiento, sino óralo como una necesidad urgente de ser limpiado. Lo está diciendo un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, un hombre más obediente que tú, y mira nada más con qué nos encontramos. Un hombre que no está reclamando, ¿por qué te llevaste a mi hijo si solo fue poquita fornicación? Poquito, Señor, maté a un siervo, pero lo iban a matar en la guerra, porque fue injusto. Él entiende, por eso dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué es lo que pide? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué, David? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Sí maté a Urías, sí forniqué con Betsabé y he hecho lo malo, fui negligente, perezoso, rebelde, pero solo he pecado contra ti, no contra ellos. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, hermanos, tenemos que orar. Dice el versículo 7, purifícame. La petición de Él no es el perdón, ni es una oración de arrepentimiento. Es una súplica urgente de quítame mi pecado, que no puedo con él. Todo el tiempo me persigue, Señor. No te estimo como te debería de estimar. No te honro como debería de honrarte. No soy reverente, Señor. He sido negligente aunque he visto tu gloria. Me has entregado poder. Y aún así, Señor, es incoherente mi vida. Y Él ora eso. Y todo esto en Cristo es posible, hermanos. Nosotros podemos orar así y recibir socorro por Jesús. Y no debes de tener temor de acercarte.
El pueblo de Israel pecaba y se alejaba, y Dios los buscaba y decía: vengan, los acepto de nuevo. Nosotros podemos caer en el riesgo de que mi pecado vaya creciendo y yo sienta: ay, no, mejor lo escondo, al cabo Dios ya al final me juzgará. Entrégalo y dile: Señor, si mi pecado no me gustara, yo no lo haría. Me encanta mi pecado, si no, no lo consumiría. Me gusta, aunque yo mismo digo que no, porque el pecado es engañoso, hermanos. El corazón es engañoso. Cuando peco digo: pero no me gusta. Si no te gusta, no te lo comes. ¿O sí? ¿Te gustan las vísceras de pollo crudas? ¿Te las comerías? ¿Por qué no? Porque no te gustan. El que se las come, ¿por qué se las comería? Porque le gustan. Si nosotros pecamos en ciertas cosas, hermanos, es porque nos gusta. Es mentira que no nos gusta. Entonces tenemos que decir: Señor, quítalo de mí. Yo creo que tú lo llevaste en la cruz de Cristo. Yo creo que el adulterio, el odio, los celos, la contienda, el chisme, la rebeldía, Señor, las cosas que yo sé que están mal, yo sé que no, Señor, me pertenecen más, aunque me encantan. Te pido, Señor, que me las quites. Límpiame. Recuerda que ese hisopo es un manojo de hierbas empapado en sangre en las puertas, en los dinteles de la puerta. Yo, si fuera papá en el entonces de que Moisés dijo que mancháramos los dinteles de la puerta, yo no ponía una brochita, hermanos, ahí un ladito ahí. Yo hubiera agarrado el hisopo, literal, hubiera exprimido el cordero y toda la sangre la pondría. A fin de cuentas, no vaya a ser que no venga bien o de noche no pueda distinguir. Mancho. Y es lo que David dice: lávame con hisopo, purifícame, inúndame de la sangre de Cristo, Señor, por completo. Y el Señor lo hará, hermanos, para que Él se lleve la gloria, aún de nuestro esfuerzo para nuestra santidad. Amén, hermanos. Vamos a orar y a pedir a Dios ayuda, hermanos. Amado Señor, damos gracias que nos recuerdes esto hoy, Señor. Aún te pido por aquellos entre los que ya no están aquí, Señor, que escucharán, o aquellos que no están, Señor. Amado Rey, trates y hables con ellos, Señor. Pero también con nosotros, mi Señor, lo necesitamos. Que todo esto, amado Señor, sea únicamente por ti, por temor a ti. No, bendito Rey, por ninguno de nosotros o por demostrar algo, Señor. Tú eres santo, eres justo, mi Dios. Ayúdanos a recordarlo día con día. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender que la justicia tuya, Señor, es inherente. Señor, probablemente hoy no podemos, Señor, verla como mi carne reclama, pero tu palabra, Señor, sí la manifiesta. Aún en esos actos horrendos que han pasado a lo largo de la historia, que está narrada en tu palabra, algunos de nosotros hemos pensado que eso no debió haber pasado. Pero creo, Señor, que enseñándonos tú, podremos entender que eres justo y que nada, Señor, ha sido maligno o injusto, que en ti no hay sombra de maldad, Señor, que eres completamente santo, santo, santo. Señor, cuando vemos estas verdades en tu Escritura, nos damos cuenta también que somos extremadamente pecadores y que nuestra mente en realidad está enemistada con lo que se llama tú, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, y que cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos perseverar en el temor, en el amor y en una vida reverente, coherente, Señor, con lo que hemos oído y con lo que hacemos. Pero que el único que sea, Señor, quien nos mueve, seas tú y no nadie más, Señor. Te amamos y damos gracias por tu misericordia y tu bondad, y sobre todo por tu gracia, Señor, y tu justicia mostrada, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, precioso Salvador y Rey nuestro.
Señor Jesucristo. Te amamos y te agradecemos, Señor. Amén. La paz